los métodos convencionales, ¿se acuerdan que es con lo que uno va a trabajar en los laboratorios para detectar algún tipo de microorganismo? ¿Vieron? Están los métodos de los medios de cultivo, que son los que están utilizando ustedes hasta ahora, y vimos qué métodos no convencionales. ¿Se acuerda alguno de los métodos no convencionales que vimos que son más rápidos que los convencionales? La clase pasada. No, yo en específico alguno no, pero, o sea, entendí lo que fuiste explicando. A ver. Contame. No, tipo, no me acuerdo de alguno en específico, pero eran básicamente sembrar y nada, obtener Sí, o sea, la lo que querías, diferencia digamos. con los métodos convencionales, con los métodos que estamos utilizando hasta ahora, la diferencia es que son métodos mucho más rápidos que ya vienen preparados. Claro. Son medios de cultivo que ya vienen preparados o que no hay que prepararlos en el laboratorio, entonces directamente uno inocula la muestra y incuba y bueno, y los resultados se ven o a las horas o al otro día, ¿sí? Estaban esos sistemas API o los que tenían fluorescencia que directamente se hace el recuento bajo del microscopio, o esos sistemas, el que viene, el gel deshidratado, que cuando uno inocula se vuelve a hidratar y eso directamente se lleva a la estufa, o el por filtración de membrana, donde uno pasa la muestra por una membrana y quedan ahí. Bueno, todo eso vaya familiarizándose, vaya mirando un poquito, porque ahora esta teoría y la que sigue del martes que viene es como la más complejo, digamos. En el sentido de que estamos hablando de métodos rápidos, automatizados, que ustedes no los van a ver en el laboratorio, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver son los sistemas inmunológicos. ¿Qué es un sistema inmunológico? Porque lo escuchamos hablar un montón. Básicamente, ¿qué reacción se da en un sistema inmunológico? En el sistema inmunológico nuestro, ¿qué reacción se da? ¿O qué palabras relacionarían con el sistema inmunológico? O sea, es una defensa nuestra hacia algún agente patógeno. Bien, ¿y esa defensa qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de defensa? ¿De la formación de qué? Esto se los pregunto, lo tienen que saber porque está todos los días en la tele. Claro, de anticuerpos, ¿sí? Cuando a uno le están aplicando una vacuna o entra un virus a nuestro cuerpo o una bacteria a nuestro cuerpo, el cuerpo lo reconoce como extraño. Todo lo que entra nuevo al organismo lo reconoce como extraño. Una prótesis, por ejemplo, a veces hay rechazo del organismo a la prótesis porque no la reconoce como extraña y no la puede corporalizar, digamos. Entonces, el cuerpo reacciona frente a una bacteria generando anticuerpos, pero esos anticuerpos que genera el organismo es específico contra esa bacteria. ¿Y por qué genera especificidad contra esa bacteria, digamos? ¿Cómo reconoce que es esa bacteria y no otra bacteria? Porque la bacteria en las paredes celulares tiene lo que se llama antígenos, ¿sí? Los antígenos es la parte de la bacteria o del virus que el organismo reconoce como extraño. Entonces ahí vienen como a olfatear, digamos, el sistema inmunológico y a partir de ahí se genera anticuerpos específicos contra esa bacteria. Entonces, básicamente, para empezar la clase, los sistemas inmunológicos en microbiología, ¿para qué sirven? Para yo agregar al tubo de ensayo un anticuerpo conocido, ¿sí? Y saber si se va a adherir a la bacteria o no se va a adherir a la bacteria. Es decir, ¿cómo sé que va a estar el microorganismo? Porque el anticuerpo que yo sé que es contra ese microorganismo queda adherido a la bacteria. ¿Cómo voy a saber si ese anticuerpo que está adherido a la bacteria, ¿cómo lo voy a evidenciar? ¿Cómo lo voy a ver? Digamos, bueno, a través de algún colorante o a través de una enzima que lleve agarrado el anticuerpo y le dé el sustrato y lo expresa. Todo eso es lo que vamos a ver ahora. Pero básicamente quiero que entiendan que estos métodos inmunológicos se basan en la reacción antígeno-anticuerpo, siendo el antígeno la bacteria que yo quiero determinar. Bueno, ahora sí, pongo la presentación, las dejo y si tienen alguna duda me preguntan. Dale, gracias. La puse, pero tengo que compartir. Bien. Profe. Sí.
Soy Guadalupe. No sé si, por si casualidad me habías hablado a mí, porque me di cuenta que no mandaba el Jitsi, entonces salí, volví a entrar y... No, hoy en el caso de hoy particularmente le hablé a todas en general. Cada tanto cuando vuelvo de la clase menciono alguna, porque nada, para ver si están, si me escuchan, si no le estoy hablando al aire, porque les digo, pónganse en mi lugar, que es horrible estar hablando en una pantalla y después entender que no hay nadie del otro lado, ¿no? Sí, La obvio, verdad por eso te avisaba, para que sepas que era por un no, problema no, difícil. gracias, no, hoy justo no te hablé, no, gracias. Bueno, lo había abierto, lo tengo que volver a abrir, no sé por qué no aparece. Ahí está. Bien. Bueno, ustedes van a ver que algunas cuestiones no aparecen en la presentación que se les subí a ustedes. Me olvidé decirles que justamente la clase de hoy está apoyada por una parte teórica de un módulo que subí, que encontré que estaba muy bueno, que es de la UBA, donde explica justamente todas estas técnicas que yo les voy a explicar hoy y que son fáciles de entender. Algunas filminas que ustedes van a ver acá, algunas diapositivas, las van a ver nuevas, las puse hoy justamente para que se haga más fácil para entender lo que les quería explicar. Pero básicamente la teoría de hoy se va a basar esto, en el encuentro, como ven acá, entre los virus y el anticuerpo. El anticuerpo tiene dos sitios de unión, por lo general es bivalente, por eso en este caso donde ven el virus, hay dos virus unidos al anticuerpo. O en el caso de una bacteria donde puede tener muchos antígenos, ¿antígenos qué es? Es la parte de la bacteria que reconoce el organismo o que reconoce el anticuerpo como extraña. Fíjense, en la bacteria celeste, azul, que estoy marcando, no sé si se ve el cursor de ustedes, los puntitos rojos, ¿sí? Y los triángulos verdes serían los antígenos, lo que generaría inmunidad. Si yo conozco estos antígenos o sé de qué bacteria se trata, yo puedo poner en el medio anticuerpos contra esos antígenos y en el caso de que esté la bacteria, se van a unir como un rompecabezas. Cada antígeno específico se une, cada anticuerpo específico se une al antígeno específico que en algún momento le dio origen. Entonces, esta primera filmina es para introducirlos a ustedes en estos métodos. Y ahora vamos. Bien, entonces, como dijimos recién, todos estos ensayos inmunológicos básicamente se encuentran relacionados con el encuentro entre el antígeno y el anticuerpo. ¿Qué es el antígeno? El antígeno puede ser una sustancia que es extraña al organismo, tiene que tener un tamaño molecular para que genere inmunidad suficientemente grande y tiene que tener especificidad. ¿Qué son? Esas tiene que tener determinantes antigénicas. ¿Qué quiere decir determinantes antigénicas? Que tiene que tener sobre la membrana o sobre algo alguna molécula que el cuerpo reconozca como extraño. Si el cuerpo no lo reconoce como extraño, bueno, ahí es donde se derriban las barreras inmunológicas y se genera una enfermedad autoinmune, se llama, porque el cuerpo no está reconociendo como extraño a lo que debería reconocer como extraño. Entonces, para que se reconozca como extraño, tiene que ser justamente algo que no pertenezca al organismo, tiene que tener un tamaño molecular grande y tiene que ser específico. Bien, ¿qué son, a qué se llama determinante antigénica o cuáles pueden ser los antígenos? Bueno, pueden ser ácidos, pueden tener algún tipo de anillo aromático, ¿sí? Tienen una configuración especial de un grupo o sustituyente, como por ejemplo pueden ser diferentes oligosacáridos, que son residuos de monosacáridos de más de una glucosa, residuos de pequeños péptidos dentro de una proteína, una mínima porción de proteína puede generar una respuesta inmune, o sea, funcionar como antígeno. Los anticuerpos también se llaman en nuestro organismo inmunoglobulinas.
Muchas veces lo van a ver en los estudios de sangre que dicen anticuerpos o inmunoglobulinas A, beta, depende qué tipo de inmunoglobulinas sean, pero cuando hablamos de inmunoglobulinas son proteínas que son anticuerpos que genera el organismo. Se encuentran en el suero, por eso si nos sacan sangre tienen que separar el suero, y ahí se encuentran los anticuerpos que se llaman inmunoglobulinas. Tienen dos sitios de unión al antígeno, como les dije acá ven ustedes sobre la derecha, digamos, ven ustedes bien cómo es un anticuerpo, es como si fuera una persona con dos brazos abiertos, donde esas manos serían, digamos, los sitios de unión con el antígeno. Y esto da lugar a lo que se llaman las reacciones serológicas, que son reacciones antígeno-anticuerpo, donde uno de los dos, o el antígeno o el anticuerpo, están en el suero del hombre o de los animales. Porque nosotros podemos, las pruebas estas inmunológicas sirven para saber si el ser humano, bueno, en el caso de la sangre, pero también podemos detectar a microorganismos en un alimento. Si el ser humano generó anticuerpos en algún momento contra esa enfermedad, entonces voy a ir a buscar anticuerpos en el suero, o si está el antígeno, si la persona está transcurriendo por una enfermedad, voy a ir a buscar directamente el antígeno. Bien, entonces, básicamente, ¿por qué lo estamos viendo en microbiología de alimentos a este tipo de ensayos? Porque son ensayos que me permiten en el laboratorio detectar algún microorganismo específico, básicamente. Se llaman reacciones serológicas, las que tienen en lugar en la reacción antígeno-anticuerpo. También hay inmunoensayos con radioisótopos como marcadores, es decir, evidencio la reacción antígeno-anticuerpo a través de radioisótopos, o de enzimo-inmunoensayos que están hechos o se expresan a través de la presencia de una enzima donde yo agrego el sustrato y si cambia de color es que la reacción se dio. Y por fluoro, inmunoensayos que son justamente con una molécula flúor, donde se expresa o se ve color a través de la emisión de luz. Vamos a ver las reacciones inmunológicas simples, las que se producen en el laboratorio. Por ejemplo, a ver si tengo acá algún dibujo. Son las de precipitación, aglutinación y lo que se llama fijación del complemento. Cuando yo pongo, por ejemplo, que tengo en un tubo de ensayo un suero, que quiero ver el antígeno si está presente o no, o un tubo de ensayo con un medio de cultivo y hay bacterias, y quiero ver si están presentes o no las bacterias, puedo agregar anticuerpos específicos contra esas bacterias. Entonces se pueden producir ahí mismo en el tubo de ensayo, cuando agito un poco, el contacto entre la bacteria o el antígeno de la bacteria y el anticuerpo pueden dar reacciones de precipitación o de aglutinación. ¿Y qué es esto de la precipitación? Justamente es que el antígeno está en la solución, forma un coloide y es multivalente. ¿Qué quiere decir multivalente? Que se puede unir a varios anticuerpos. El anticuerpo es grande y tiene varios sitios de unión con el antígeno. La unión antígeno-anticuerpo dará origen a la formación de lo que se forma un retículo que precipita por el mismo peso. Es decir, yo les dije que el anticuerpo es como si fuera un brazo abierto con dos manos, ¿sí? Bien, imagínense que esas dos manos se agarran a un antígeno, pero que a su vez los anticuerpos que están en el medio ese de cultivo se agarran también a ese mismo antígeno y se forma como una ronda. Eso hace que sea una estructura muy pesada y que precipite. Cuando yo veo el precipitado, que lo puedo ver en un medio sólido, fíjense, acá abajo, ¿sí? En estos redondelitos de colores tengo el medio de cultivo, ¿se acuerdan la placa de Petri con un medio de cultivo? Y en uno puedo tener el antígeno, hago un hoyito y pongo el suero con el antígeno y en el otro hoyito pongo el anticuerpo. AB es antibody, por eso está en inglés, pero es anticuerpo. Entonces van a empezar a difundir en ese agar y cuando se encuentre el antígeno con el anticuerpo, como pasa acá, una vez que se produce la difusión del antígeno y del anticuerpo, cuando se encuentre el antígeno y el anticuerpo va a dar una liñita, que es acá como se muestra la roja, que es de precipitación. Es la parte donde el antígeno y el anticuerpo se encontraron y formaron uniones pesadas
que precipitan. Entonces, a mí me está indicando esa rayita de que evidentemente el antígeno o el anticuerpo que estoy buscando estaban en ese medio. Fíjense acá, esta reacción de precipitación. Tengo el antígeno, que son las bolitas en un tubo de ensayo. El antígeno es soluble. Y tengo los anticuerpos, que son esas manitos abiertas verdes. Fíjense, se empieza a unir el antígeno y el anticuerpo, como yo les decía, las manitos empiezan a unirse, ¿sí? Y hay un momento en que se forma lo que se llama equivalencia, donde la concentración del antígeno y del anticuerpo llegan a un momento estable, ¿sí? Donde ya no se pueden unir ni desunir más, y es donde se forma ese anillo de precipitación. Porque se forma una molécula tan compleja entre la unión antígeno-anticuerpo que precipita, ¿sí? Se da la precipitación. Cuando yo veo en un tubo de ensayo la precipitación o lo veo en un medio de cultivo, esa línea de precipitación, quiere decir que lo que yo estaba buscando está, ¿sí? Es un método que me permite para saber si hay presencia o ausencia de lo que yo estoy buscando, del antígeno o del anticuerpo. Bien. Las reacciones de aglutinación, por lo general, el antígeno está en suspensión, ¿sí? Y reacciona con el anticuerpo. Pero ¿qué pasa? No llega a precipitar, sino que se forma un grumo flotando porque esa molécula no es tan pesada y no llega a precipitar. Pero es una forma también de observar que hubo reacción antígeno-anticuerpo. Hasta ahora vimos dos, la de precipitación, donde precipita al fondo o hay una línea de precipitación en un medio de cultivo, o la de aglutinación, que se forma como una nube en el medio del tubo de ensayo, justamente porque se dio la reacción antígeno-anticuerpo. Y esto que dice acá, fijación del complemento, es cuando se da la reacción antígeno-anticuerpo, yo agrego una sustancia que se llama complemento, que me permite evidenciar o visualizar la reacción antígeno-anticuerpo. Por ejemplo, a veces quiero saber si hay, por ejemplo, glóbulos rojos, entonces yo agrego un anticuerpo contra los glóbulos rojos, hay unión glóbulos rojos anticuerpo, y agrego un anticuerpo o un complemento que se llama, que me va a captar la unión antígeno-anticuerpo. La va a identificar, ¿sí? Y me va a dar un color determinado. Quiere decir que si yo veo ese color en el medio es porque está presente la unión antígeno-anticuerpo. Esa es la fijación del complemento. Se fija una tercera molécula a esa unión antígeno-anticuerpo que me evidencia la reacción. Bueno, acá es un poco lo que yo les decía, por ejemplo, si tenemos los diferentes microorganismos y los anticuerpos, cómo se forma, ¿sí?, la aglutinación de los anticuerpos con el antígeno, con los microorganismos, ¿sí?, que se van agarrando y forman un aglutinado. Es lo que yo veo directamente en el tubo de ensayo, como una nube de aglutinación. Fíjense, también puede pasar que se saque sangre para identificar si hay glóbulos rojos determinados, o para hacer la prueba para ver qué tipo de sangre uno tiene, que se hace, es una prueba de inmunológica también. Entonces nos sacan sangre, lo ponemos en un tubo de ensayo, se agregan anticuerpos contra determinado, digamos, tipo de sangre, esos anticuerpos se unen. Veo que hay un test positivo porque precipita en el fondo del tubo de ensayo, y de acuerdo al anticuerpo que puse, que yo lo conozco, digo, bueno, es sangre A, B, ¿sí?, por RH positivo, lo que sea. Bueno, ¿hasta acá hay alguna pregunta, chicas? No, yo por mi parte quedó claro. Bueno, bien. Entonces, sigo. Ahora lo que vamos a ver es reacciones antígeno-anticuerpo, pero que alguno de los dos, generalmente el anticuerpo, tiene ligado algún elemento que me evidencia la reacción. Y estas pruebas, algunas las van a sentir conocidas, como la de ELISA,
que se evidencia la reacción antígeno-anticuerpo a través de una enzima, o las reacciones de inmunofluorescencia, o las de enzimo-inmunoensayo, o las pruebas EMIT o las RIA. Ahora vamos a ver una por una. Y vamos a empezar con las reacciones de inmunofluorescencia, donde obviamente, como dice la palabra, utilizan compuestos fluorescentes que están acoplados a los anticuerpos o a los antianticuerpos. ¿Qué quiere decir antianticuerpos? Siempre piensen que se puede dar una reacción en sándwich. Quiere decir, yo tengo el antígeno, agrego el anticuerpo y se forma la unión antígeno-anticuerpo, pero yo hasta ahí no puedo evidenciar nada. Si quiero evidenciar algo, agrego un tercer antianticuerpo que reconoce como extraño el anticuerpo que yo agregué primero. Por eso se llama antianticuerpo. Y ese generalmente lleva, por ejemplo, en este caso, un compuesto fluorescente acoplado. Entonces, fíjense, están las reacciones directas, donde el antígeno es el que desconozco y el anticuerpo es el que está marcado con una molécula fluorescente. Entonces, simplemente cuando se da la unión antígeno-anticuerpo, me da color. Te hago una pregunta, ese sí. antígeno anticuerpo. Antianticuerpo, sí. Perdón, antianticuerpo. Sí. Sería el complemento, ¿verdad? No, en este caso es una antianticuerpo. El complemento a veces es una molécula X, ¿sí? Simplemente que se une hacia unión antígeno-anticuerpo, pero no necesariamente tiene que ser un anticuerpo. Puede ser otro tipo de molécula, el complemento, ¿sí? Sí. Bien, está buena la pregunta, bien. Entonces, siempre las reacciones, cuando vamos a hablar de reacciones directas, es antígeno-anticuerpo y alguno de los dos está marcado. Y cuando hablamos de reacciones indirectas, es esta reacción en sándwich, que les digo yo, que es el antígeno más el anticuerpo, se unen, yo hasta ahí no evidencio nada, pero puedo agregar un antianticuerpo marcado con una molécula y es donde se me evidencia el complejo antígeno-anticuerpo. A ver si lo vamos a ver un poquito mejor. Por ejemplo, los colorantes fluorescentes más conocidos que se utilizan en este tipo de reacciones son isotiocianato de fluoresceína, rodamina, cumarina, umbellefirona. Muchos de estos no se están usando más porque son cancerígenos, pero se utilizan algunos de ellos y se ve o se observa fluorescencia, se mide la luz emitida. Fíjense cómo se ve abajo del microscopio la fluorescencia. Se ven así las moléculas que han logrado unirse al anticuerpo o al antianticuerpo. Acá hay un dibujito muy sencillo de lo que es una reacción directa cuando el antígeno, que es como esa estrella negra, se une al anticuerpo, que es el rojo, y el anticuerpo está marcado con una molécula flúor, ¿sí? Que me da fluorescencia. Ese es el directo, porque es la unión antígeno-anticuerpo, punto. Y el indirecto es esta reacción en sándwich. Pongo el antígeno, luego el suero o lo que tenga el anticuerpo para ver si está, y lo que me evidencia esta reacción es un antianticuerpo, es decir, un segundo anticuerpo marcado. Esa es básicamente la diferencia que tienen entre los dos. Y me vas a decir, ¿cuándo se usa uno y cuándo el otro? Bueno, si yo estoy en un laboratorio donde quiero ver presencia de E. coli, y yo entonces tengo en el laboratorio los anticuerpos marcados contra E. coli, directamente pongo los anticuerpos marcados contra E. coli, ¿sí? Pero si yo quiero saber, por ejemplo, que tengo una bacteria de E. coli en el laboratorio y quiero saber si el suero de una persona o de un animal tiene anticuerpos contra E. coli o generó inmunidad contra E. coli, lo que hago es poner en contacto la E. coli con el suero de la persona o del animal, que no está marcado, no sé si está o no está, pero para evidenciar si había anticuerpos en ese suero, lo que hago es agregar un antianticuerpo que sí me va a poner en evidencia la reacción antígeno-anticuerpo. Para eso son las reacciones a veces indirectas. Bueno, acá es como les decía yo, fíjense, otra vez lo mismo, es la inmunofluorescencia directa. Tengo el antígeno
de un tejido o en un cultivo microbiano, no importa, lo que sea, una bacteria, el antígeno de una bacteria o el de un tejido de una persona. La tengo fija en una placa, ¿sí? Y después agrego un anticuerpo o el suero del paciente marcado agrego, digamos, un anticuerpo marcado con la molécula de flúor. Y directamente es la unión antígeno-anticuerpo. Y la indirecta es lo que yo les digo, que se agrega un anticuerpo marcado capaz de dar defluorescencia. Bien. Esta es la indirecta, ¿sí? No quiero repetir más porque no las quiero marear, porque siempre estoy diciendo lo mismo. Antígeno fijo, el suero de la persona con el anticuerpo marcado y un anticuerpo que tiene la molécula de flúor o fluoresceína, que me da fluorescencia y yo mido emisión de luz. Este es otro método, el de enzimo inmunoensayo, ¿sí? Que es, en vez de tener una molécula flúor que me da fluorescencia, voy a tener una enzima. O sea, la marca es una enzima que si frente a un sustrato específico da color y se puede visualizar directamente o se puede leer espectrofotométricamente. Tenemos los heterogéneos u homogéneos. El heterogéneo implica la separación del antígeno unido del no unido, por ejemplo, el ELISA. Ahora lo vamos a ver mejor, miren. Heterogéneos u homogéneos. Y el homogéneo no se requiere la separación. En cada paso de estos tipos de metodologías hay lavados que se hacen para descartar el antígeno que se unió al anticuerpo del que no. Porque si yo pongo en contacto el antígeno con el anticuerpo y me queda antígeno dando vuelta, me puede perjudicar en la técnica. Entonces, a veces se hacen lavados para eliminar el antígeno o el anticuerpo que esté en exceso. ¿Sí? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Perdón. Sí. Como que me pegué un mareo terrible con tanto anticuerpo anti. En este caso, ¿estamos hablando de un anticuerpo también que viene de la persona, que está marcado del suero? Bien. Escuchen bien. Nosotros estamos hablando de reacciones antígeno o anticuerpo. El antígeno siempre puede ser una bacteria, un virus, depende de lo que yo crea que es un agente extraño a lo que estoy buscando. El anticuerpo puede estar en el suero de la persona que generó inmunidad, porque generó inmunidad contra esa bacteria o contra ese virus, o lo puedo tener yo en el laboratorio marcado ya con una molécula de flúor, que yo ya conozco que tengo esa botellita con anticuerpos marcadas. Entonces, lo que yo desconozco es el antígeno, quiero saber si ese antígeno está en el suero de la persona, por ejemplo. Entonces, yo agrego ese anticuerpo marcado que yo ya conozco para anticuerpo contra qué es. ¿Sí? Entonces, si me da flúor, si me da presencia de fluorescencia, quiere decir que ese antígeno estaba porque la molécula de anticuerpo se unió al antígeno. ¿Sí? Lo que les quiero decir, yo puedo estar buscando el antígeno o puedo estar buscando el anticuerpo. Eso no importa. Generalmente en el laboratorio lo que yo tengo son los anticuerpos marcados o con una molécula de flúor o con una enzima, como lo que estamos viendo ahora, porque lo que yo voy a detectar es algún antígeno de algún microorganismo. Y te hago una pregunta, esto de chusma, ¿pero de dónde sacaron esos anticuerpos? Sí, esos anticuerpos se generan, ¿vieron? A veces cuando dicen se generan anticuerpos monoclonales en algún conejo, por ejemplo. Si yo quiero tener en el laboratorio, o yo soy un laboratorio que se especializa en hacer anticuerpos marcados para que después los laboratorios lo utilicen. Infecto a algún animal o algo y ahí lo saco. Puede ser de dos maneras. Anteriormente puede ser que lo más común se utiliza son los conejos. Sí. Yo lo enfermo con un antígeno de Escherichia coli, el conejo me genera anticuerpos contra Escherichia coli, los aíslos del suero, les adoso una molécula flúor, listo, los pongo en una botellita y se los vendo a los laboratorios que quieran determinar E. coli.
Claro. Y ahora lo que se hacen son lo que se llaman anticuerpos monoclonales, donde se hacen en el laboratorio directamente, sin entrar en el cuerpo de un organismo, porque vieron que ahora hay toda una protección contra eso, Sí, que está donde se bien. generan, claro, donde se produce una síntesis de anticuerpos monoclonales, o todos iguales, en base a una síntesis química. Mira. Claro. Pero ese, el original, digamos, Sí, es del animal. El original se originó en un organismo, sí, Claro. sí. Entonces, para no hacerles matete, acá estamos viendo, de nuevo les digo, el antígeno, que generalmente es la bacteria que yo quiero determinar, y la unión con un anticuerpo. Ese anticuerpo básicamente no importa, después cuando repasen la teoría se van a dar cuenta, lo tengo que evidenciar de alguna manera para saber si se dio la unión antígeno-anticuerpo. ¿Cómo lo puedo evidenciar? Bueno, a través de una precipitación, porque la red que se formó antígeno-anticuerpo es tan pesada que precipita, y lo veo en un tubo de ensayo o en un agar, a través de una aglutinación, porque esa molécula, esa red no es tan pesada y queda flotando en el medio del tubo de ensayo, y veo una nube, ¿sí?, que se aglomeró, quiere decir que se dio la unión antígeno-anticuerpo. Lo puedo ver a través de fluorescencia, porque hay un anticuerpo que tiene una molécula flúor unida, entonces cuando se da la unión antígeno-anticuerpo, la puedo evidenciar. O lo puedo evidenciar a través de enzimas, ¿sí? Un anticuerpo unido a enzimas. ¿Qué enzimas pueden ser? La peroxidasa, la fosfatasa alcalina, la beta-galactosidasa, que si yo le agrego diferentes tipos de sustrato, me dan un determinado, por ejemplo, color, ¿sí? O reacción que yo puedo evidenciar. Y para que lo vean más fácil es por ejemplo. Acá también siempre están las pruebas de ELISA directo o ELISA indirecto. Acá lo que yo tengo en una placa fijo son anticuerpos que yo conozco, ¿sí? Esos que le digo que yo tengo en la botellita. Anticuerpos que yo conozco. Quiero saber, por ejemplo, si hay antígenos de Escherichia coli. Agrego la muestra problema, que son esos cuadraditos o rombos azules, que en este caso habría, ¿sí? Y se va a unir al antígeno, porque hay especificidad. Pero yo ahí entre el verde y el azul, cuando se unió el anticuerpo con el antígeno, no puedo ver nada. No lo veo eso, si yo lo tengo adherido, ¿sí? Como a un papel de filtro al anticuerpo y agrego el antígeno, no veo nada, no veo nada. Para evidenciar esa unión antígeno-anticuerpo, agrego un anticuerpo unido a una enzima. Ese anticuerpo también me va a reaccionar con el antígeno. Fíjense, este dibujito lo dice todo. Entonces se me forma también una reacción sándwich. Yo lavo para que, porque si alguno de estos anticuerpos no quedó unido, lo elimino, ¿sí? Y lo que me quedó unido, le agrego el sustrato de esa enzima, específico de esa enzima. Si me da color es porque digo, bueno, este anticuerpo con la enzima unida captó la unión antígeno-anticuerpo. Quiere decir que ese suero tenía antígenos de Escherichia coli, ¿sí? Por ejemplo. Acá tenemos el ELISA, que es el ELISA que vimos recién hasta ahí, directo, como yo les mostré recién. Tengo el anticuerpo unido, agrego el suero, que puede ser que tenga el antígeno contra, por ejemplo, Escherichia coli, puede ser otra bacteria, que es el rombo naranja, y hasta ahí no veo nada. Pero si después agrego un anticuerpo unido a una enzima que también reacciona con el antígeno, ¿sí?, y agrego el sustrato de esa enzima, voy a ver color. Y el ELISA indirecto, que es es al revés, chicas. En vez de tener fijo el anticuerpo, lo que tengo fijo o conocido puede llegar a ser el antígeno. Agrego el suero, por ejemplo, de un animal o de una persona para saber si tiene anticuerpos contra ese antígeno, si su cuerpo generó anticuerpos contra ese antígeno, y si lo generó, se va a unir al antígeno, que yo ya conozco, ¿sí? Pero para evidenciar esta unión antígeno-anticuerpo, agrego otra vez otro anticuerpo con la enzima, que a esa enzima le voy a agregar el sustrato, y si hay color,
es porque ese sustrato quedó ahí y pudo reaccionar con el sustrato justamente y me dio un color determinado. Siempre que el medio me dé color, quiere decir que la enzima estaba presente para reaccionar. Este dibujito resume el test de ELISA, ¿sí? Siempre, chicas, no se mareen con esto, porque es básico, lo que yo les digo, todas las reacciones es lo mismo, es la unión antígeno-anticuerpo, lo que cambia o lo más molesto de estas técnicas es la forma de evidenciarlo. Uno lo puede evidenciar a través de un tubo de ensayo mirando un grumo o una precipitación, y las otras evidencias se hacen a través de una enzima o de una molécula marcada. ¿Sí? Básicamente es eso, no hay ningún otro enrosque. Acá, por ejemplo, esto también es un ELISA indirecto, es el ejemplo, ¿no? Hay un antígeno que está absorbido a una placa, agrego el suero problema, quiero saber si esa persona tiene el anticuerpo contra ese antígeno, entonces se une el antígeno-anticuerpo, pero yo hasta acá no veo nada. Entonces, agrego una antiglobulina o un anticuerpo marcado con una enzima, vuelvo a lavar para que todo lo que esté flotando, que no haya reaccionado, se vaya, y agrego el sustrato con esa enzima. Si la enzima quedó presente en el medio después de ser lavada, quiere decir que estaba el complejo antígeno-anticuerpo y hay un cambio de color. Básicamente eso. Y acá, esta es... ¿alguien me habla? Sí, te hago una pregunta. Sí. No terminé de entender, o sea, lo que agregás con la enzima sería un anticuerpo. ¿Dónde? A ver, por ejemplo, acá Claro. ¿No sería el sustrato para la enzima? Se Claro. agrega el sustrato para la enzima. Y eso te da color. Claro, o sea, yo lo que estoy agregando, o sea, por eso, una vez para evidenciar la unión antígeno-anticuerpo, la única manera de evidenciarla es agregar algo que me dé o color o flúor o te vea un precipitado. En estos casos puede ser que la concentración sea tan baja que no me dé un grumo o no me dé un precipitado, entonces lo tengo que evidenciar con otra cosa. Otra manera de evidenciar la unión antígeno-anticuerpo es agregando una antiglobulina o un antianticuerpo que tenga unido una enzima. Claro, por eso agregás un anticuerpo unido a una enzima. Exacto, no sé si yo lo habré dicho en algún momento, capaz que tanto hablar de la misma reacción lo dije mal, no sé si las confundí. Claro, yo te entendí como que agregabas un anticuerpo que tenía una enzima, eso se unía ¿cómo se llama esto? A la bacteria, digamos, y después ponías el sustrato para esa enzima y ahí se hacía el color. Bueno, básicamente sí, lo pero mismo. la diferencia, lo que tiene esta prueba de ELISA, sí, es que lo que me evidencia con la enzima esta es la unión antígeno-anticuerpo. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. En cambio, quizás los otros directamente reaccionaban con el antígeno o con el anticuerpo, directamente. Se iban ahí y me daba color. Claro. Pero lo que tiene el test de ELISA es que lo que yo estoy agregando sería un anticuerpo unido a una enzima. Cuando yo agrego el sustrato de esa enzima, me da color en el caso de que haya encontrado la unión antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Claro, está bien. Sí. Es más, no sé si a ustedes les parece más fácil, a mí me parece mucho más fácil ver los dibujitos. Cuando ves el dibujito es como que está claro el test de lo que es. En este caso, por ejemplo, este dibujito que les puse acá. ¿Sí? Porque es como un juego, es como un rompecabezas. Claro, o sea, ese anticuerpo unido a esa enzima sería tu anticuerpo. Exacto. Claro, sería lo mismo, pero con otro nombre, digamos. Claro, sería un anticuerpo que reconoce la unión antígeno-anticuerpo. Claro. ¿Sí? Claro, sí. Sí. Sí, sí. Bien. Si no está la unión antígeno-anticuerpo, ese anticuerpo marcado con la enzima se va con el lavado, queda flotando en el medio y no lo detecto. Entonces, cuando agrego el sustrato, la enzima no va a estar y no me va a dar cambio de color. La única manera que quede fija la enzima esa es que encuentre una unión antígeno-anticuerpo. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bien. Y esta enzima inmunotécnica, ¿sí? Que se llama EIA,
también lo que tiene marcado es una enzima que quiero ver, les voy a ir directamente al dibujo, que es más fácil. Esto es fácil, esta reacción EMIT. Yo tengo el antígeno, que en este caso el antígeno está unido a una enzima, y este antígeno yo lo conozco. Es una parte, por ejemplo, les sigo dando el mismo ejemplo, es una parte de una bacteria, puede ser E. coli. Es una partecita de E. coli que me actúa de antígeno, ¿sí? Y que yo lo tengo unido a una enzima. Este complejito lo tengo en un tubito en el laboratorio. Yo ya sé que este antígeno es específico de E. coli. Y lo tengo unido a una enzima. Yo quiero saber si el suero de una persona, si el suero de un animal o lo que sea, tiene los anticuerpos contra este antígeno rojo. Agrego el suero, ¿sí? En el caso de que los anticuerpos estén presentes, va a pasar esto. El anticuerpo, obviamente, se va a unir a ese antígeno, porque es específico contra ese antígeno. ¿Y qué pasa acá? Cuando se une ese anticuerpo a ese antígeno, me bloquea el sitio activo de la enzima. Entonces, cuando yo le agrego el sustrato a esta enzima, a este complejo, la enzima tiene bloqueado el sitio activo y no me puede dar un cambio de color, por ejemplo, o el producto de la acción contra el sustrato. Pero si cuando yo agrego el suero, el anticuerpo no está presente, no se va a dar la unión antígeno-anticuerpo, y cuando agrego el sustrato puede actuar o entrar directamente a la enzima lo reconoce como sustrato y me da el producto, que puede ser un producto de color. ¿Entienden lo que es este ensayo, esta técnica? Sí, profe, perfecto. Bien. Claro, sería como lo anterior, pero al revés en cuanto a los colores. Claro, exacto. Y ahora en el caso de la diferencia entre el anterior es que el que está unido a la enzima es el antígeno. El antígeno, sí. Eso es, chicas, esto sinceramente les digo, parece un matete, pero es facilísimo. Lo que pasa es que está como pavo en el sentido de que siempre es la unión antígeno-anticuerpo, que cuando uno lo habla tiene que decir tanto antígeno-anticuerpo que parece rebuscado, pero cuando ustedes lo vean van a ver qué sencillo que es, porque es como un rompecabezas esto, no queda otra que apostar a la especificidad antígeno y anticuerpo, y alguno de los dos tiene que estar marcado. Sí, por lo menos se entiende por lo que vas diciendo. Bien. Después tenemos el RIA, que es lo mismo, antígeno-anticuerpo, pero ¿con qué va a estar marcado? Va a estar marcado con una sustancia radiactiva. Entonces, acá, por ejemplo, les puse una fotito donde tenemos el antígeno marcado radiactivamente. O sea, yo lo que conozco es, por ejemplo, esa partecita de Escherichia coli que actúa de antígeno y que la tengo marcada en la botellita con un radioactivo. Entonces, yo voy a agregar a ese tubo de ensayo el suero, que quiero saber si hay anticuerpos contra ese antígeno. Si hay anticuerpos, se va a unir ese anticuerpo y va a formar una red que es bastante pesada. Las moléculas de antígeno que no fueron captadas por el anticuerpo, las voy a lavar y se van a ir. Entonces, a medida, fíjense, que haya más antígeno o más anticuerpo, la radiactividad eliminada es menor, porque cada vez va a estar más captada por los anticuerpos. Y esto es lo que se ve acá. Perdón. Te hago una pregunta, ¿ahí precipitaría algo radioactivo? O sea, con color tipo... Sí, claro, con color, precipitaría radioactivo, pero yo lo que leo acá es la radiactividad que se me va, que me queda libre. Ah, bien. ¿Sí? No este complejo, sino la radiactividad que me queda libre. Por eso este grafiquito, que a mayor cantidad de antígeno, la radiactividad baja. Va a ser menor, claro. Está como más secuestrada, digamos. Claro, sí. No, va a precipitar más. Claro, va a precipitar más, va a quedar más atrapada en el fondo y queda menos antígeno marcado libre. Claro, perfecto. ¿Sí?
Entonces acá la radiactividad baja. Espero que lo hayan entendido. Esto se llama inmunoensayo. RIA, estas son las pruebas de RIA. Se agrega un antígeno marcado, ¿sí? Entonces se unen a los anticuerpos, se va produciendo una red antígeno-anticuerpo y después la hago. Todo lo que se me vaya es lo que voy a medir, la fracción libre voy a medir. A medida que haya más antígeno con 3 anticuerpos, más red se me va a formar en el fondo y la fracción libre marcada va a ser cada vez menor. Entonces, por eso desciende la radiactividad. Bueno, esto es un poco de resumen de las pruebas que vimos hasta ahora, que es lo que yo les digo que no es para hacerse tanto matete, aunque parezca, pero fíjense, tenemos dentro más allá de las pruebas de precipitación o de aglutinación, tenemos estas 3 pruebitas que lo único que me están indicando es que alguno de los dos, el antígeno o el anticuerpo, está marcado con algo. O un fluorocromo o una enzima, donde tengo que poner un sustrato para que se revele, o un radioisótopo. ¿Sí? ¿Cómo se detecta el caso de la inmunofluorescencia? A través de un microscopio de fluorescencia. Cuando agrego una enzima para evidenciar el cambio de color, lo mido a través de un espectrofotómetro, un colorímetro o un fluorímetro. Y después los ensayos de radiactividad a través de un contador gamma. Y como toda prueba de detección o de detección de algún microorganismo, tiene su sensibilidad y su especificidad, que lo vimos ayer, y las modalidades después que tiene cada una, que no me interesa tanto que la sepan como que sepan cuál es cada una de las 3 reacciones. Tenemos que sea directa o indirecta, depende si hay que agregar un anticuerpo, bueno, qué tipo de reacciones. Pero básicamente estas son las 3 reacciones donde vimos que un antígeno o el anticuerpo están marcados con alguna sustancia. Bien, es lo que yo les decía recién. ¿Para qué se utilizan estas pruebas? Para hacer determinaciones cualitativas o semicualitativas de anticuerpos específicos, por ejemplo, contra el virus del dengue en suero o plasma humano. Este es un ejemplo, ¿no? Muchas veces las placas, en el caso de detectar dengue, están cubiertas con antígenos que son específicos del dengue, ¿sí? De alguna parte del virus. Los anticuerpos que estén presentes en el suero de la persona se van a unir a esos antígenos inmovilizados en la placa y se agrega un anticuerpo con una enzima que puede ser la peroxidasa. Este es un ensayo de Lisa, ¿sí? De rábano, se une a los complejos antígeno-anticuerpo, como vimos recién, y le agregó el sustrato para esa enzima peroxidasa, y si está en la unión antígeno-anticuerpo y ese antianticuerpo se unió a ese complejo, va a dar coloración azul. Y lo mido a través de un espectrofotómetro a 450 nanómetros. Básicamente ese es un ejemplo. Después, fíjense lo que hay en la industria. Hay muchos aparatitos de estos que se llaman biosensores, donde adentro de ese biosensor hay un componente biológico. ¿Qué es ese componente biológico? Bueno, pueden ser enzimas que haya, o una parte de microorganismos, o anticuerpos, o ácido nucleico, lo que sea, ¿sí? Entonces, yo ingreso la muestra, ¿sí? Ingreso la muestra y cuando se pone en contacto la muestra con ese componente biológico puede dar algún tipo de señal. Y esa señal es lo que lee el aparatito. ¿Qué tipo de señal? Bueno, puede ser electroquímica, óptica, acústica, calorimétrica, luminiscentes o fluorescentes. Esto es lo que yo les decía. Dentro del aparatito, de este biosensor, hay un bioreceptor, o donde está inmovilizada esta muestra, el componente biológico, que puede ser anticuerpos, antígenos, bueno, lo que sea, y yo agrego la muestra con el analito o lo que quiero analizar. Si está presente, va a quedar unido a este bioreceptor y va a dar un tipo de señal, o un cambio de color, o algún sonido, o lo que sea, o la radiactividad, o lo que sea, y esa señal se traduce a un procesador. Y me va a decir si hay tal cosa. Por ejemplo, puede ser un biosensor que me detecte el de la glucosa, por ejemplo. Creo que está acá. Acá. El monitoreo del nivel de glucosa.
Fíjense, dentro del aparatito, en ese biosensor, lo que encontramos es la enzima que está fijada, la glucosidasa. Entonces, cuando yo agrego muestra, ¿sí? De mi sangre, por ejemplo, ingresa glucosa, que se pone en contacto con esa glucosidasa y me va a dar, a través de una reacción química, una liberación de electrones, que es lo que mide el aparatito. En base a la cantidad de electrones me dice, ¿tenés la glucosa alta en sangre o tengo la glucosa baja? Este aparatito, el biosensor de glucosa, se vende para los diabéticos, generalmente que se lo hacen todos los días. ¿Cuáles pueden ser esas señales de traducción o que pueden dar señales de reacción positiva? Como le dije yo, pueden ser electroquímicos, donde miden, por ejemplo, liberación de electrones a través de electrodos, ópticos, que se miden cambios, por ejemplo, de color, calorimétricos, acústicos, luminiscentes. Los acústicos, bueno, puede ser que imitan algún tipo de sonido y se detectan determinadas frecuencias. Luminiscentes que dan algún cambio de color en la luz, esos biosensores, y a través de esa reacción de la luz emitida se mide, por ejemplo, un cambio de color, como es el que le dije recién de la glucosa con la peroxidasa. Bien, ¿y dónde se utilizan estos biosensores en la industria alimentaria? ¿Por qué le dije lo de los biosensores? Porque a veces en ese biosensor también hay anticuerpos que pueden detectar una reacción antígeno-anticuerpo, que también se utiliza mucho. En la calidad alimentaria se utilizan porque se emplean en el análisis de componentes de los alimentos, se puede agregar una muestra y el sistema tiene internamente un biosensor que me dice qué cantidad de carbohidratos, de proteínas, de aminoácidos, de vitaminas tiene, y en evaluación del estado de frescura y vida útil. En la seguridad alimentaria, búsqueda de contaminantes y sustancias nocivas para la salud, es lo que yo les decía, ver si hay algún tipo de microorganismo patógeno. Entonces, en ese biosensor internamente hay, por ejemplo, anticuerpos contra ese patógeno. Y en el control de procesos industriales, por ejemplo, en el control de azúcares, se puede medir pH, qué tipo de concentración de etanol hay en un proceso fermentativo. Todo eso, la detección de ácidos nucleicos en la industria de aceites, control de aditivos que se utilizan, algún alérgeno que también quiera detectar, ¿sí? Entonces yo puedo poner una muestra de alimento, pasa a través de ese biosensor y en el interior, por ejemplo, hay anticuerpos que detectan el antígeno y me dan una reacción de color, por ejemplo. Para eso se utilizan los biosensores. Bueno, por ahora nada más, voy a volver a ustedes, voy a dejar de compartir. Y quisiera saber si tienen alguna duda. Si en este momento no tienen alguna duda, yo les pido por favor que ustedes lean cuando estudien o miren la teoría, ¿sí? Y me hagan alguna pregunta por mail o por lo que sea que se las voy a contestar. O si no quieren, bueno, el mismo jueves, el mismo martes que sigue, me hacen una pregunta ahí. Ya el martes vamos a terminar con las últimas técnicas, métodos rápidos, que son las moleculares, donde vamos a ver PCR, que bueno, esa la habrán escuchado bastante ahora porque es la que se está utilizando para la detección. Bueno, viene bárbaro esto porque es lo que uno más o menos está escuchando todos los días, pero bueno, es un método rápido en base a todo lo que es ácidos nucleicos de las bacterias. Pero yo los invito a que ustedes lean atentamente la teoría cuando puedan, para que no se hagan matete y me pregunten si quieren el martes que viene. ¿Les parece? Dale, genial. Y si no tienen ninguna duda, las dejo. No, yo por ahora no. Bueno. Gracias, profe. Bueno, chicas. Muchas gracias. Cualquier cosa me avisan. Chao. Gracias. Nos vemos.